Ixtorix, suscríbete. Infamia de convertir nuestras iglesias en establos. Vuestros campesinos muestran una crueldad extrema hacia sus prisioneros, los escaldan, los empalan vivos. Su ferocidad es contraria a las reglas de la guerra. ¿Nuestro ejército regular se muestra así de indigno? No, pero... Por desgracia, yo no puedo controlar a los campesinos. Habría que rehacer toda su educación. Organicemos al menos intercambios de prisioneros. El emperador tiene el deseo sincero de poner fin a esta confrontación entre dos naciones tan generosas. Intentemos llegar a un compromiso. ¿Un compromiso? ¿Queréis que mi nombre quede estigmatizado para la posteridad? Esta guerra no puede prolongarse. Intentemos acordar un armisticio. Tengo prohibido terminantemente pronunciar esa palabra. Por 3 veces, Alejandro rechazará entablar negociaciones. Y de hecho valdrá la pena, ya que hastiado de la guerra, el 19 de octubre Napoleón se verá obligado a emprender el regreso. Napoleón no es tonto. Es capaz de calcular los riesgos militares y sabe muy bien lo que le ocurrirá si se queda en Moscú durante el invierno. Todos sus caballos morirán inexorablemente. Y también piensa, algo que puede parecer irreal, en lo que podría estar tramándose en París si él, el emperador, permanece lejos de la capital durante 4 meses, atrapado en el otro extremo de Europa. En su última carta desde el Kremlin, el emperador anuncia la retirada. Pero la carta muestra sobre todo a un hombre atribulado. Había llegado a Moscú en el apogeo de su poder y regresa debilitado. Es el principio de un declive imparable. Nadie le había visto nunca expresarse con tanta emoción, incluso cuando ha evocado su amor por la emperatriz o por su hijo. Moscú le ha hundido moralmente. La Gran Armée se prepara para abandonar Moscú. Entre nosotros se encontraba una persona joven y hermosa que se decía pertenecía a una de las familias más importantes de Moscú y que cometió la locura de unirse sentimentalmente a uno de nuestros oficiales de alto rango. Y cometió la locura mayor todavía, de seguirlo en la retirada. El convoy fatídico. Una caravana desordenada de coches de todas las clases, llenos de los botines más inverosímiles. Bibliotecas enteras de preciosos libros, lienzos de maestros de la pintura enrollados para facilitar su transporte. A pesar de presentir las miserias que les esperan, cada uno aporta su cuota de trofeos. Así como varias libras de azúcar, arroz, un poco de bizcocho, licor, en previsión de futuras privaciones. Detrás de los combatientes, los civiles de la Gran Armée. Enfermeros, ingenieros, herreros, panaderos, herradores, cantineros con sus mujeres y sus hijos, y que también quieren sacar provecho de la ocupación de Moscú. La presencia de estos civiles entremezclados en la retaguardia se convertirá pronto en un terrible obstáculo. La estrategia de Kutuzov es, en cierto sentido, muy simple. Él piensa que el clima ayudará a destruir al ejército francés. Sabe que sus cosacos, apoyados por las unidades ligeras de caballería, forzarán al ejército francés a permanecer en las carreteras, haciendo imposible el reavituallamiento, lo que condenará a casi todos a la hambruna. Y ese es probablemente el golpe genial de Kutuzov, obligarle a tomar la ruta por la que había venido, ya que unos días después de haber abandonado Moscú, los soldados cruzan el campo de batalla de Borodino, que no tuvieron tiempo de limpiar. Los restos del campo de batalla del Moscova. Nos preguntamos para qué sirvió esta victoria, escribe el sargento Bourgogne, esta batalla ya célebre por su número de víctimas. A lo lejos, desprendiendo un horrible hedor, piernas, brazos y caderas sobresalían entre el barro. Las lluvias habían dejado al descubierto las sepulturas.
No hay imagen más triste que todos aquellos muertos que apenas conservaban ya una forma humana 52 días después de la batalla. Memorias de Heinrich von Ross, médico en la Gran Armée. En todos los lugares donde acampábamos o en la carretera, cuando los heridos necesitaban bajar de los coches o rehacer sus vendajes, eran abandonados por cantineros crueles, mujeres ricas y arrogantes o hermanos de armas sin piedad. Vi a algunos gemir en la carretera implorando auxilio. Como Armand de Caulaincourt había, por desgracia, predicho, el invierno se instala sin previo aviso a principios de noviembre. Las temperaturas descienden por debajo de menos 20 grados. Los caballos, a los que no se les había puesto herraduras, resbalan al menor movimiento y caen exhaustos. Es necesario vaciar los coches, las carrozas, lo que obliga a la Gran Armée a deshacerse de su botín. Moscú ya no es más que un lejano recuerdo. Yo creo que la Gran Armée no estaba preparada para el invierno porque Napoleón jamás había previsto una campaña tan larga. Algunos estudios establecen la combinación de 3 factores. El agotamiento, el estrés y el frío alteraron el metabolismo de los soldados hasta el punto de que aunque recibieran el equivalente a 500 calorías por día, su cuerpo solo absorbía una fracción. Las tácticas de hostigamiento de los rusos unidas a las condiciones meteorológicas y al racionamiento de víveres aceleraron el proceso de malnutrición, aumentaron la hambruna y multiplicaron el número de personas que morían de inanición. Napoleón esperaba vencer al ejército ruso en 2 meses. Esa era toda la lógica de su estrategia, pero se dejó empujar a una campaña más larga. Sobre el terreno los hombres yacen helados. Con el estómago vacío, se despieza a los caballos abandonados, se recoge su sangre y se cuece para nutrirse. Los rusos aprovechan la desbandada para abalanzarse sobre su presa. La Gran Armée se disuelve, mientras en París el trono se tambalea. El 23 de octubre, en París, durante la noche, acompañado de algunos hombres, el general Malet se presenta en la prefectura, detiene a Savary, ministro de la policía, y lo conduce a la prisión de la Force. Malet y sus cómplices se presentan a continuación en el Estado Mayor en la Place Vendôme sin encontrar la menor resistencia. Malet ha hecho correr el rumor de que el emperador ha muerto bajo las murallas de Moscú. Quiere instalar un gobierno provisional y poner fin a la guerra. La imagen del emperador se degrada notablemente en París. Cuando Napoleón conoce el intento de golpe de Estado, solo tiene una idea en la cabeza. Tengo que regresar a París de inmediato. No puedo dejar que los ánimos se calienten. Aunque este asunto no dure más que algunas horas. Siempre hay sabios para responder a las pretensiones de los locos. No podéis entrar en Francia antes que vuestro ejército. Estaban dispuestos a tocar a rebato en Saint-Roch para anunciar mi muerte. Y a nadie se le ha ocurrido designar a María Luisa como regente. Y además tengo un hijo, un sucesor. Pero ellos se han olvidado, Caulaincourt. Se han olvidado del rey de Roma. Mientras Napoleón medita sobre su regreso, sobre el terreno la hecatombe continúa. A mediados de noviembre solo quedan 42.000 hombres todavía con fuerzas de los 104.000 que abandonaron Moscú. Los demás han muerto de hambre, de agotamiento, de enfermedades, han desertado, se encuentran entre los rezagados, han caído en manos de destacamentos cosacos o han muerto en combate. Smolensk ya no está lejos. Napoleón esperaba ir más al sur, a tierras ricas que no habían sido tocadas, donde encontraría con qué aprovisionarse. Pero se lo impedirá el ejército ruso, que precisamente le obligará a tomar de nuevo la famosa carretera de Smolensk que habían utilizado en el viaje de ida. Todos esperan encontrar en Smolensk comida y forraje para los caballos gracias a la labor realizada con las poblaciones locales por los hombres que han permanecido en ellas. Los supervivientes creen que el fin del calvario está próximo. En Smolensk, Napoleón había dado órdenes para que hubiera aprovisionamientos y que los hombres a su llegada encontraran con qué alimentarse. Pero las tropas que había dejado en el lugar han comenzado a hacer uso de aquellas reservas, por lo que serán ya insuficientes para responder al conjunto de necesidades de aquel nuevo ejército en su regreso. La decepción es inmensa. Hambrienta y terriblemente debilitada, la Gran Armée debe abandonar Smolensk. Ya no es más que una sombra de lo que fue y los cosacos se aprovechan de esta fragilidad para atacarla por los flancos. Este hostigamiento continuo obliga a Napoleón a desplazar lo que queda de sus tropas por una ruta ya devastada. Kutuzov, por su parte, con una fuerza de 80.000 hombres, ha comenzado la persecución y se acerca peligrosamente a la retaguardia de Napoleón. Lo acompaña por el norte el general Wittgenstein.
Con sus 40.000 soldados se prepara para atacar al ejército francés por el centro, mientras el general Chichagov concluye la maniobra de envolvimiento rusa situando a 27.000 hombres y 100 cañones río abajo, a orillas del Beresina. El cerco se estrecha tanto que Chichagov ocupa una posición clave en este movimiento de tenaza, ya que controla el único paso posible a través del río Beresina, el puente de Borisov. El gran ejército se va acotando y diezmando un poco más cada día. El viento corta como una navaja de afeitar y penetra hasta el tuétano. El frío hace que los miembros sean tan frágiles como el alabastro. El hielo suelda los párpados y los dedos se quedan pegados al acero de las armas. Las articulaciones de los pies y las manos se quiebran a la menor torsión, pero sin un ápice de dolor. Para apropiarse más fácilmente de la ropa de los muertos, no hay que esperar a que los cuerpos se congelen. Más de uno es despojado antes de exhalar su último aliento. Agotado por esta marcha inhumana, abandoné las filas y me uní a algunos soldados dispersos. Todavía me quedaba una patata con la que alimentarme. En un arranque de egoísmo que jamás me he perdonado, no quise compartirla con mis amigos que se morían de hambre. Pero no era más que un trozo de hielo. Mis dientes resbalaban en ella incapaces de arrancarle un pedazo. Me asaltaron unos deseos irreprimibles de dormir, pero sabía que caer en el sopor sería fatal. Tenía que moverme, caminar, permanecer despierto, de modo que reanudé la marcha. La ventisca y la noche desorientan a Bourgogne. La nieve ha tapado sus huellas, pero sigue caminando hasta el amanecer en busca de su regimiento. Ya no siente los miembros ni los parásitos que lo devoran. Por la mañana descubre los restos de un convoy. Al menos hay una esperanza de encontrar comida, algo con lo que subsistir unas pocas horas más en esta aciaga tierra. Alto, quietos. No disparéis. Memorias del sargento Bourgogne. Hay que haber sentido alguna vez la furia del hambre para entenderlo. Serías capaz de comerte al mismo diablo si estuviera cocinado. ¿Le hacemos prisionero? Así al menos lo alimentarán. El odio se mezclaba con la compasión, pero los soldados rusos también sufrían privaciones. Un prisionero era una boca más que alimentar. Había que escoger. A medida que las tropas avanzaban, iban dejando tras de sí a los extraviados, los rezagados, los enfermos, etc. E inmediatamente esos hombres eran hechos prisioneros. El destino de los prisioneros variaba según los casos. Los que tenían la suerte, entre comillas, de ser entregados al ejército regular, eran llevados bajo custodia hacia el este, para evitar que regresaran a combatir. Mientras que a los desafortunados, a quienes aguardaba un destino más terrible, se les despojaba de todo y se les entregaba a las comunidades rurales, que con frecuencia los mataban. Alejandro I, conmocionado por estas revelaciones, hará todo lo posible para prohibir tales prácticas, prometiendo una recompensa a los soldados y campesinos que entreguen a los prisioneros a una autoridad civil para que estos queden bajo custodia segura.
Pero los franceses también cometerán abusos contra los prisioneros. En Smolensk, 600 prisioneros considerados no aptos para la marcha son ejecutados. Alejandro se impacienta. Sabe que el desenlace se acerca. Consciente de que el Berésina constituye una oportunidad única, ordena a sus hombres que capturen a Napoleón. La batalla del Berésina, que dejaría una profunda huella en la campaña de Napoleón, debe su nombre al río que impedía el avance del ejército de Napoleón. Kutuzov pensó que el río se convertiría en el obstáculo definitivo que le permitiría rodear a Napoleón y apoderarse de su ejército. De modo que el ejército ruso, que avanzaba desde Moscú, se acercó al río Berésina con el plan de cruzarlo en un lugar llamado Borisov, donde existía un puente. El mariscal Oudinot, siguiendo órdenes de Napoleón, lanza un audaz ataque sobre la ciudad de Borisov que captura sin dificultad. Sin embargo, los rusos han prendido fuego al puente, de modo que al llegar Oudinot se encuentra con un puente incendiado y parcialmente destruido, bloqueando el único acceso que permitía a la Gran Armée cruzar el río Berésina. Oudinot ordena de inmediato misiones de reconocimiento para buscar otro paso. A pesar de las fuertes nevadas caídas, una de sus unidades, dirigidas por Corvinot, tiene un golpe de suerte. En la otra orilla tropiezan con un campesino extraviado empapado hasta las axilas y deducen la existencia de un vado en los alrededores. Tras interrogarle, el campesino les indica el lugar, muy cerca del pueblo de Studienka, a solo 13 kilómetros al norte de Borisov. Pero Napoleón no es el único en comprender la importancia estratégica del puente de Borisov. Chichagov, con 30.000 hombres y 100 cañones, defiende la orilla izquierda. Al mismo tiempo, con 80.000 hombres, Kutuzov se ha lanzado sobre la retaguardia de las fuerzas napoleónicas y ha pedido al general Wittgenstein que complete la maniobra envolvente con 30.000 hombres. Sin embargo, Napoleón ha previsto la maniobra. Bien. Oudinot y Mouton haréis avanzar discretamente vuestras tropas hacia Studienka. Al caer la noche haréis construir 2 puentes, uno para el paso de la artillería y los atelajes y otro para la infantería y la caballería. Pero Sire... Esperad, Loriston. Mientras tanto, aquí por debajo de Borisov, ante los propios ojos del enemigo, reconstruiremos el puente de Borisov. Pero contrariamente a lo que los rusos creerán, no lo utilizaremos. Y mientras Chichagov concentra el grueso de sus tropas aquí, nuestras tropas cruzarán el río por aquí, en Studienka. La situación aparentemente desesperada de su Gran Armée no había empañado la serenidad del emperador. Cualquier otro en su lugar se habría derrumbado, pero Napoleón se sobreponía siempre a la desgracia. Hasta tal punto le embriagaba la esperanza que ni siquiera los mayores reveses lograban abatirlo. Napoleón tuvo la genial idea de preparar un señuelo, que de hecho funcionó muy bien. Una vez que sus soldados recuperaron Borisov, ordenó iniciar la construcción de unas estructuras bastante ostentosas, para dar la impresión a los rusos de que pasarían por ese lugar. Y al llegar la noche con las hogueras apagadas y con la mayor de las discreciones, ordenó a sus soldados que siguieran las huellas de los pontoneros del general Eblé, encargados de la construcción de los 2 célebres puentes a la altura de Studienka. Si el ejército francés no logra cruzar el Berésina, Napoleón no tendrá más remedio que capitular. El destino de Francia está en juego. Napoleón se acerca en sucesivas ocasiones a la orilla para observar las luces de los campamentos rusos. Xtorix, suscríbete.